Bueno, amados, ¿cómo están? ¿Contentos? Bueno, qué bendición poder estar acá esta noche. De verdad es un privilegio enorme para nosotros como esposos poder compartir las misericordias de Dios, lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un matrimonio, ¿verdad? Porque nosotros hemos escuchado más de alguna vez que las personas, obviamente, cuando estamos... Ustedes saben que una de las empresas y uno de los trabajos más difíciles que uno puede tener es el matrimonio. Y a veces damos de oficio, por sentado, bueno, perdón, que diga algo, si digo algo que no se usa acá, me hace mala cara. Oye, yo voy a entender que estoy diciendo algo incorrecto. Bien, entonces damos por sentado que el matrimonio, pues una vez nos casamos, obviamente ya debe de fungir y que ya somos felices para siempre, pero realmente no es así, ¿verdad? Es un trabajo muy fuerte que hay que hacer y donde hay que invertir no solamente recursos, sino también la vida misma para llegar a ese fin bendito que el Señor estableció. Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es así, ¿verdad? No hay forma, mejor dicho, creemos nosotros, y eso es lo que nosotros predicamos también, tal como la Biblia lo dice, que el matrimonio es para toda la vida. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. Es que los veo dudosos, hombre. Miren, esto va a ser no es una prédica en sí, es una charla, ¿verdad?, que tenemos, donde tenemos nosotros el privilegio de contarles algunas cosas. Quiero aclarar algo de entrada. Todo lo que ustedes van a oír, ¿verdad?, cuando le toque el espacio a mi esposa ahorita, es cierto. Totalmente cierto. Nada aumentado, nada... no, totalmente cierto. Pero de eso se trata, ¿verdad? De que veamos un estado anterior y veamos, ahorita de moda eso, el antes y el después. Y qué bendición es saber que ahora pues el Señor, mejor dicho, que el Señor es capaz de transformar todo aquello que el diablo ocupó un día para destrucción, Dios lo puede ocupar para bendición. Así de que voy a dejar a mi esposa que comience su parte porque... Yo le dije, nunca había invertido tanto para viajar tanto para que hablaran mal de mí. Es mi turno. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga. La verdad que me siento muy emocionada. Teníamos algún tiempo de no compartir el testimonio, pero estoy absolutamente segura que a alguien Dios le quiere hablar esta noche. Si no a un matrimonio, creo que a todos. Y quiero comenzar compartiendo una palabra que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, y me voy a permitir leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Y es porque yo le contaba ahora a la pastora Diony que el Señor me recordó que cuando estábamos en lo más terrible de nuestro matrimonio, Él me dio una promesa a través de un libro que una hermana que trató de convencerme por mucho tiempo de ir a la iglesia, ese libro contenía esa promesa y está en Isaías 61, del versículo 3 en adelante, que dice así: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Ay, perdone si yo lloro, pero lloro de emoción, no de dolor. Esa mujer
por mucho tiempo estuvo invitándome a la iglesia y me entregó ese libro que contenía estas promesas. Solamente yo no podía darme cuenta de mi estado, pero quienes estaban a mi alrededor pues lo notaban, ¿verdad? Era una mujer muy desesperada. Toqué fondo, una depresión terrible y todo a causa de que yo traía un trasfondo familiar bastante difícil. Y conozco a mi esposo allá por el año 92 y tal como él le dice, un militar de profesión que estuvo en la guerra, ¿verdad? Y en el año 92 nos conocimos cuando yo tenía 19 años y él tenía 23 años. Y cuando yo lo conocí, nos enamoramos, así, ¿verdad? Él se presentó como el héroe. Y yo lo creí, yo pensé que él iba a ser un hombre que cuidara de mí. Yo estaba necesitada de amor. Y pensé que él era la solución para esos vacíos de mi corazón. Y yo pensaba, porque me había pasado que las figuras de autoridad en mi vida me habían fallado demasiado. Entonces yo lo conozco y yo, como pensé, él es militar, él me va a defender, va a estar conmigo, me va a proteger, me va a dar amor, así al estilo de las caricaturas de Disney. Yo pensé que había encontrado al hombre que me venía a salvar de mi situación familiar. Entonces nos enamoramos, iniciamos una relación que desde el inicio comenzó mal. Una relación donde, si bien es cierto, nos enamoramos, pero no respetamos ningún límite. Nos enamoramos, por 6 años tuvimos una relación de fornicación. Y salgo de mi casa con un embarazo, con mi hija dentro de mi vientre a los 6 meses y nos vamos a vivir juntos. Él tenía una casa que había comprado y nos vamos a la casa a vivir juntos y no había pasado quizás ni siquiera un mes cuando aquel hombre que se me había presentado como la solución y el que iba a protegerme y a cuidarme había dado un cambio terrible. Nos casamos cuando mi hija tenía apenas 4 meses de edad. Nos casamos y desde el día que nos casamos nos arrepentimos de habernos casado, ¿verdad? Fuimos a esa boda discutiendo en pleitos, en problemas, pero yo no me imaginaba lo que venía después. Aquel hombre que me había hecho tantas promesas de cuidarme, ¿verdad? Resultó ser algo completamente diferente a lo que yo pensaba. Y entonces comenzó él a faltar a la casa, comenzó con sus infidelidades. Le descubrí al menos 7 infidelidades. Y fue una etapa muy difícil porque por más que él tratara de ocultar lo que andaba haciendo, no sé si Dios o el diablo, pero yo siempre me enteraba. Y comenzó una batalla entre nosotros, yo dolida, herida por sus infidelidades, por sus mentiras, y nos embarcamos en el tema de la violencia. Comenzamos a violentarnos mutuamente. La gente pensaba que porque él era el militar, ¿verdad? El violento era él, pero realmente la violenta era yo. No podía manejar mi ira, mi frustración, mi dolor y la traición. Y cada vez que cada vez que yo me enteraba que él estaba con una persona, con una infidelidad, yo me dedicaba a quebrar teléfonos, fíjese. Yo le agarraba el teléfono celular y le quebré quizás unos 10 teléfonos más. Y eran caros en esa época. Pero yo sentía tanto placer agarrar el teléfono donde le descubría las llamadas de otras mujeres y yo decía, hoy lo voy a quebrar y me voy a asegurar y lo voy a meter en la pila. No sé si se entiende aquí la pila, la pileta. Y yo decía, para que no haya probabilidades que le vuelvan a llamar. Pero cuando eso estaba pasando, mi autoestima, mi valor como mujer, se puso en una condición terrible, ¿verdad? Porque yo siempre estaba escuchando una voz que insistía acerca de mi poco valor como mujer.
Una voz que insistía diciéndome, no eres suficiente, no eres una buena esposa, no eres una buena mujer, y por eso él actúa así. Y entonces comenzamos a violentarnos tanto que llegamos al punto de que yo dormía para poder conciliar el sueño, porque él tenía temor que yo lo matara. Él comenzó a ponerme un fusil en la cabeza porque tenía temor de mis reacciones. Y llegamos al punto de que dentro de la misma casa nos perseguíamos con un cuchillo, con una pistola para matarnos. Nuestra antigua casa, no la casa en la que vivimos, pero en la antigua casa tenía orificios en el cielo falso de la casa por los disparos. Y yo recuerdo que la mujer que nos había vendido la casa era mi vecina, y siempre que ella escuchaba todo lo que ocurría dentro de mi casa, llegaba a la puerta y me tocaba y me decía, Rosita, huya, ese hombre la va a matar. Pasaron muchas cosas, como por ejemplo una vez, hoy te voy a pelar. Yo iba en mi carro a pagar unos recibos de los servicios telefónicos de la casa y de repente yo veo que va adelante el carro de él. Pero me pareció extraño porque se tiró un alto. Se tiró un alto, dije yo. Y yo pensaba que llevaba a una amiga dándole un aventón en el carro, porque la figura de la persona que iba en ese carro me parecía que era mi amiga, pero no era la amiga de él. Y entonces se tira el alto y yo lo sigo y lo comienzo a seguir por toda la ciudad, al punto que ya no pudo él evadirme, yo detrás del carro de él, pero yo decía, me le voy a ir con ganas, pero no tenía ganas de arruinar mi carro. Entonces yo dije, en algún punto se va a parar, y se paró, fíjese. Y cuando se paró, se bajó del color de esta tablet, del mantel blanco. Y entonces yo le dije que con quién andaba, ¿va? Entonces él me dijo, tranquilízate, solo es una amiga. Y voy viendo a la intrusa. Y era una jovencita que yo recuerdo que cuando yo abrí la puerta del carro, él no quería que yo la abriera y la encuentro sentada ahí. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Le pregunto quién es y ella me dice, ¿quién eres tú? Y me le voy encima, hermana. Y a puño cerrado le empiezo a dar en la cara. Y yo recuerdo que él me trataba de detener y yo decía, no, yo a esta, al menos el pelo se lo arranco. Y me le voy con todo. Y ese mismo día, cuando él se va del lugar, yo me voy para la casa, vengo y le saco toda la ropa del closet y se la quemé. Agarré una tijera y se la corté y se la quemé. Vino él en venganza, llegó a la casa, saca mi vestido de novia, lo pone en el patio y le da fuego al vestido de novia. Y me dice, tenés que ver lo que hago con este vestido, porque sepas que no vale nada para mí este matrimonio, y le da fuego. Y así fueron muchas ocasiones. Él estaba en la universidad estudiando Derecho, y para los compañeros de estudio él era soltero. Él era soltero y de repente descubro que tenía una prometida con la que se iba a casar. Y entonces yo tenía una amiga que era de aquellas amigas que olfateaba todo y me dice, Rosita, ya sé quién es y cómo se llama y dónde trabaja. Sí, la mujer, alta. Y la vamos a buscar y me dice, vamos a desenmascarar lo que él le ha dicho, vamos a decirle a ella lo mentiroso que es. Y llego yo con mi hija en los brazos de unos 8 o 9 meses, con mi amiga a la casa de esta mujer, y me voy dando cuenta que él le había dicho a esta mujer que él era soltero y que tenía una casa y que tenía una empleada que le mantenía la casa limpia. Y la empleada era yo. Y esa mujer entonces se entera que él estaba casado y que la niña que yo cargaba era su hija. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, agarro todas sus cosas y se las voy a tirar a la escuela militar. Entonces, yo quiero que usted note que él hacía las cosas, pero yo no era mejor que él. Yo no podía manejar la ira, yo no podía manejar el dolor. Entonces, yo le tiraba las cosas, ¿verdad? Éramos todo un espectáculo, el señor y la señora Smith. No son nada, son aprendices. Pero el problema es que el ciclo de violencia iba creciendo y cada día yo me iba sintiendo peor. Cada evento me estaba llevando a mí a una profunda depresión.
Y yo recuerdo que comencé con mis amigas, ¿verdad? El consejo de las amigas que me decían: Rosita, no te dejes, vamos a hacer algo. Si él no llega a dormir, salgamos y vamos al reventón. Nos vamos a bailar, nos vamos a tomar. Y comencé a ingerir alcohol. Lo que jamás había hecho, comencé a hacerlo. Y comencé a fumar y comencé a salir con mis amigas, a pasarla bien. Ellas me decían que no tenía que dejarme. Con mi formación como abogada, yo también quería expresarle a él que no me iba a dominar, que no iba a poder hacer lo que él quería conmigo, y nos embarcamos en una batalla que parecía no tener fin. Recuerdo una ocasión que me fue a traer a la oficina y me subió al carro y me dijo: te voy a ir a matar. Y me llevaba en el vehículo y me llevaba la pistola aquí. Y cuando íbamos a un volcán en Santa Ana, habían un par de policías. Y esos policías le hicieron parada y le preguntaron que a dónde íbamos. Pero él lo que tenía la intención era matarme. En todo el camino me dijo: hoy te voy a matar porque yo ya no te quiero, ya no sos importante y yo este día te voy a matar. Pero el Señor, ¿verdad?, que tenía un propósito tan grande, nos detuvo a través de esos policías, y el furor y el enojo de él pasó. Pero así hubieron demasiados eventos donde él me golpeaba y yo lo golpeaba, donde él me sacaba la pistola y yo agarraba un cuchillo para matarlo. Y el ciclo de violencia iba cada día creciendo, y mi corazón cada día estaba peor, en la depresión, en el alcohol, en las salidas con mis amigas. Pero en medio de esa situación, con un intento de reconcilio, llega un día a la casa, me pide perdón y vengo yo y le creo de nuevo y quedo embarazada de mi segunda hija. Y estando embarazada, también la violencia seguía. O sea, él me golpeaba en la cabeza para no golpearme el estómago. Y yo recuerdo que casi pierdo a mi hija. Hubo una ocasión donde tuvieron que ingresarme. Me llevaron al hospital porque yo estaba con amenazas de aborto. Y el odio en mi corazón cada día iba creciendo. Y yo no tenía esperanza. Lo único que deseaba era morirme. Anhelaba morirme. Yo recuerdo que yo, en mi ignorancia y en la oscuridad en que me encontraba, comencé a decirle a Dios que me matara, pero que lo hiciera también con mis hijas, que yo me quería morir, pero que yo quería que mis hijas también se murieran. Pero cada día que eso sucedía, al siguiente día yo tenía que ir a la oficina maquillada, aparentando que no pasaba nada, fingiendo que estaba bien, pero mi corazón estaba quebrado completamente. Y llegaba a la oficina y todos veían mi depresión, mi soledad, mi tristeza, mi dolor, pero yo no quería buscar ayuda. Lo increíble era que a pesar de que yo sabía que no podía más, no quería dar el paso. Pero una mujer a la que yo bendigo hasta el día de ahora, es mamá de un pastor en la ciudad de Santa Ana donde vivimos, que insistió muchísimo en que yo fuera a la iglesia. Yo recuerdo que ella se preocupaba todo el tiempo en estar llamando cómo estaba, porque sin darle mayores detalles ella sabía, porque el Señor le hablaba acerca de mi condición. Y ella me buscaba insistentemente. Me regaló ese libro que contenía esa promesa, me regaló una Biblia y comenzó a buscarme insistentemente. Pero yo estaba tan llena de rencor que a pesar de que yo sabía que necesitaba al Señor, yo me resistía. Y ella insistió y me buscaba todo el tiempo para que fuéramos a la iglesia, hasta que un día ya no pude más. Yo sabía que ya no iba a poder seguir. Y me invitan a la iglesia y mi abuela, cuando yo era niña, se convirtió al Señor y ella siempre oraba por mí. Y ella siempre hablaba sobre mi vida y me decía que yo traía un propósito.
Pero yo en medio de mi dolor, yo decía, ¿de qué propósito me habla mi abuela? Pero ella nunca se dio por vencido y oró por mí todo el tiempo. Y finalmente accedí a ir a la iglesia. Y el Señor empezó a tratar con mi vida. Y lo primero que me enseñó fue que yo estaba buscando ser llenada por un ser humano que no podía llenar mi corazón. Lo único que yo necesitaba era amor. Un amor que solo Jesús ha podido darme. Y me mostró mi corazón. Y me mostró que mi esposo era el ídolo de mi corazón. Y yo recuerdo una madrugada donde mis lágrimas en el piso de mi cuarto. Fueron tantas que hice como una especie de lodo con el polvo y las lágrimas. Y me levanté de ahí sucia de la cara. Y entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, lo que has estado buscando, solo yo te lo puedo dar. Y esa noche cambió todo para mí, porque yo me había encontrado con mi propósito. Y pasaron cosas muy especiales. El Señor hablaba a mi vida a través de palabras que yo nunca había leído en la Biblia. Tuve muchas visiones con versículos específicos de la palabra y yo corría a leerlos. Y me enamoré de Jesús. Y sigo enamorada de Jesús. Y iba todos los días a la iglesia. Pero a pesar que yo iba todos los días a la iglesia y había reconocido que Él era mi Dios, yo sabía que había un largo proceso por ser sana de mi corazón, porque me había vuelto una mujer desconfiada y llena de amargura. Pero comencé a ir a la iglesia con mis 2 hijas pequeñas y me las llevaba a la iglesia y quería vivir en la iglesia. Pues a veces a mí me cuesta entender por qué la gente no quiere estar en la iglesia. Porque era mi lugar. Yo había encontrado mi lugar. Iba a todos los eventos de mujeres. Iba a todos los cultos generales. Y siempre salía llorando. Pero era tan especial, su presencia era tan real para mí. Me hizo unos milagros financieros porque en medio de todo eso, Él se volvió irresponsable. Él me pagó deudas. Me proveyó todo el tiempo. A pesar que no tenía yo la ayuda de Él, yo jamás, pero jamás dejé de comer y de alimentar a mis hijas. Pasaron cosas extraordinarias en mi vida. Y entonces yo me enamoré. Y entendí para siempre que todo lo que yo necesitaba estaba en Jesús. Todo. Todo. Y entonces me comenzaron a discipular en la iglesia, pero yo llegué con una actitud a la iglesia. Yo no llegué queriendo que Dios restaurara mi matrimonio, porque antes de restaurar mi matrimonio yo necesitaba trabajar conmigo. Entonces llegué a la iglesia y yo les decía a las hermanas, no vayan a andar orando para que mi esposo regrese. De entrada les dije, yo soy feliz sola con mis hijas. Y fui donde el pastor y él me preguntó, ¿verdad? Como me veía tan metida en la iglesia, me preguntó quién es su esposo, qué le pasa. Y yo le dije, es que ¿con quién se casó? ¿Qué le pasó? Me dijo, me casé con el diablo, le dije.
tengo de esposo al diablo. Y se mató de la risa ese día. Y entonces yo a todo el mundo que quería orar, pero mira, me decían las hermanas, y yo sé que con una intención buena y genuina me decían, Rosa María, vamos a orar para que haya una restauración y tu esposo cambie. Pero yo decía, ese no cambia, ese es caso perdido. Y nos embarcamos en la lucha de empezar a pensar sobre el divorcio, sobre la cuota, la visita de las niñas y todo ese tema legal, ¿verdad? Y entonces yo siempre buscando al Señor. Y una noche unos líderes de la iglesia llegaron a discipularme porque me iba a bautizar, había tomado la decisión de bautizarme. Y él había llegado a ver a las niñas, pero yo sentía que me estorbaba. Yo decía, ay, no, tan bonito que la paso, pero ahí viene. Y entonces llegaba a ver a sus hijas y toda la cosa. Y ese día estábamos en la sala de mi casa y con un discipulado. Y el esposo de mi amiga y hermana, y que me había llegado a discipular para el bautismo, me pide de repente un recipiente lleno de agua. Y yo no sabía nada, yo no entendía de qué se trataba, nos va a bañar, dije yo, ¿qué va a hacer? Y entonces, ya. Y solo voy a un minuto, soy mujer y hablo más. Entonces, me pide un recipiente con agua y yo dije, ¿qué van a hacer? Y ese hermano pide un recipiente con agua y se pone frente a él y le desata las cintas de las botas. Y yo con un ojo, estábamos orando y yo con un ojo abierto. Yo decía, a saber qué va a hacer, los va a maltratar, los va a sacar de la casa. Pero no, le desató la correa de sus botas y le comenzó a lavar los pies. Y entonces cayó un hombre arrodillado a las 8:30 de la noche y dejó de llorar a las 3 de la mañana. Pero yo decía, quizás está fingiendo. No me la creo. Y entonces este amigo me decía, usted solo crea. Y yo decía, no, porque lo que yo realmente quiero es casarme con un pastor, decía. Y no puede ser pastor. Y ahí estuvo ese hombre llorando muchas horas. Pero cayó al suelo un hombre y se levantó otro. Pero yo no lo creía. Porque yo pensaba que lo había perdonado, pero realmente no lo había perdonado. Y yo les contaba a los pastores que hubo una mujer de Argentina que llegó a un evento de mujeres. Y entonces como yo era nueva en todo el mover, ¿verdad? De la iglesia, de los dones, yo no entendía, pero esa mujer comenzó a decir en el salón, así como un salón como comenzó a decir, aquí hay una mujer que no ha perdonado a su esposo y ella dice que lo ha perdonado. Y está vestida con una blusa roja, decía. Entonces yo veía, habemos varias, decía yo, de rojo, porque yo sí ya lo perdoné, solo que lo quiero lejos. Entonces esa mujer había un altar, una tarima así como y se baja. Y se mete entre todas, porque yo me escondía, que yo decía, esta me va a hallar. Y entonces yo me escondía y bajaba la cabeza hasta que llegó donde yo estaba. Esa mujer se llama Claudia. Y puso su mano en mi pecho, en mi corazón. Y ella me dijo, esa mujer que no ha perdonado eres tú. Pero yo no quería admitirlo. Y entonces esa noche yo recuerdo que Dios me habló y me dijo, tú piensas que eres mejor que Él. Él ha pecado de una manera, pero tú estás pecando de otra forma. Porque tú crees que eres mejor que Él. Y no lo quieres perdonar. Y era cierto. Era cierto. Y esa falta de perdón me llevó a una prueba terrible, hermano. Comencé a ver cómo los demonios llegaban a mi casa. Y en una ocasión vi entrar una entidad espiritual que atravesó la puerta de mi cuarto. Llevaba una aguja en su mano y me habló y me dijo,
he sido enviado a matarte. Pero eso comenzó a volverse hasta físico. Mi presión arterial se bajaba. Ese demonio por mucho tiempo me complicó la vida. Cuando iba a comer, él me decía todo el tiempo: con ese bocado que te vas a comer, te vas a morir. Y entonces empecé a perder peso y no podía comer. Me tenían que licuar la comida, porque él estaba constantemente diciéndome: te vas a morir. Me despedía de mis hijas, me despedía de mi familia, y yo no entendía, ¿verdad? Para mí era mi derecho tener enojo y resentimiento. Yo lo concebía como el derecho que yo tenía por todo lo que él me había hecho, a abrazar esa herida y ese dolor, y yo no quería que Dios me sanara. Y entonces caigo en ese problema espiritual bien serio, al punto que dejé de comer y ya ni siquiera me podía vestir. Y entonces ahí entra el nuevo hombre, mi esposo, y empieza a cuidarme. Y empieza a decirme: lo que Dios ha hecho conmigo es real. Y aquí estoy, te voy a cuidar y voy a estar contigo. Y comenzamos a librar esa batalla hasta que un día el Señor me hizo libre. Una mujer que fue la que me discipuló, actualmente es una pastora en nuestra iglesia, oró por mí. Y desde ese día las cosas cambiaron. Desde ese día comenzó una nueva etapa en nuestra vida y ambos comenzamos a buscar al Señor. Y ahora Él es diferente y yo lo amo, pero ya no desordenadamente. Ya no dependo de Él. Sé que Él es el canal por el cual Dios me bendice. Pero mi amor, mi devoción absoluta es para Cristo. Y comenzamos a servir y luego nos hace Dios un llamado. Porque yo decía: yo me voy a casar con un pastor, porque los pastores han de ser buena gente. Aleluya. Yo decía: los pastores, esos sí son buenos. Y mire pues, el Señor, que es tan especial, nos hace un llamado, ¿verdad? Un día entrando a la iglesia, el Señor, no saliendo de la iglesia, otro argentino, curiosamente, llamado Jorge Pápola, nos encuentra saliendo del templo. Y a mí hasta me asustó porque me dijo que me detuviera y que Dios decía que nos iba a llamar al ministerio. Él me dijo: tu esposo es un pastor. Yo: ¿de veras? Decía, tu esposo es un pastor. Y para la gloria del Señor, pues ya tenemos algunos años. ¿Cuántos años, amor? ¿17? 17 años de estar pastoreando. Que Dios les bendiga. Ya ve que les dije que yo les advertí que era verdad. Bueno, mi esposa dijo algo que me tocaba a mí, pero igual lo voy a... lo que pasa es que en todo este testimonio de vida, si usted lo puede resumir en algo, si usted no escucha, si todo se le olvida, solo sepa una cosa: Dios es Dios de imposibles. ¿Usted ha visto algún milagro algún día? ¿Ha visto algún milagro? Nosotros somos un milagro de Dios. O sea, lo que ella ha relatado ahorita es una mínima de una vida cíclica de violencia, violencia y violencia. Y más de alguno haber pensado: ¿y por qué no se iba? Lo que pasa es que son entidades demoníacas que operan alrededor de. Aún sabiendo que estás mal, te acostumbras a estar mal. Y lo volvés como normal, que estás mal. Pero el matrimonio realmente no es el diseño de Dios, ¿cierto? Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que sea un pedacito de cielo en la tierra, no un pedacito de infierno en la tierra. Entonces quiero compartir un poco por el tiempo, pues, y creo que, bueno, nosotros andamos con el horario del Salvador y a esta hora ya casi estamos durmiendo. Ya hemos cenado a las 7. Entonces quiero compartir algo
porque es importante resaltar esta parte, algo que, bueno, Rosita no dijo algo, pero nosotros somos heridos de bala los dos. Yo soy herido de bala en la pierna derecha y ella es herida de bala en la pierna izquierda. No es que ambos nos baleamos, no, sino que ella en su juventud fue secuestrada también y en su proceso de salir huyendo a 3 secuestradores, ella cae en un hoyo y le dan un balazo en su pierna. A mí me balearon durante la guerra. Y bueno, con todo ese background o todo ese contexto que ella explicó un poco de lo mucho que sucedió, porque no estamos para testificar ni para resaltar lo que el diablo hizo, sino para hacer lo que el Señor ha hecho. Hay algo importante que es determinante y es el hecho de mi conversión. O sea, usted escuchó esa parte violenta, escuchó esa parte agresiva, esa parte de los demonios que me dominaban mi vida, porque fíjese que cuando nosotros estábamos, justamente cuando a ella la estaban discipulando, yo estaba separado de ella. Yo vivía en otra ciudad, en San Salvador, y vivía con personas que no andaban haciendo nada bien. Vale decir que yo vivía con un amigo que tenía una discoteca y tenía un nightclub y andábamos en limusina. Decir que andábamos en limusina en San Salvador en esos tiempos era un full lujo. Y entonces resulta ser de que en medio de toda esa vida loca, pero era una vida re loca, o sea, no era cualquier vida, pues, o sea, era una vida donde de verdad que lo que faltaba era morirme. Y yo, antes de mi proceso de conversión, también tuve un espíritu de suicidio que me visitó, y estuve casi 6 días encerrado en un cuarto donde no comía, y que después de todo lo que estaba pasando, yo lo que prefería era morirme también. Entonces sucedió que estábamos separados, de ahí lo voy a retomar. Estábamos separados, ella la estaban discipulando, y un día 24 de abril del año 2004, yo llegué a la casa a visitar a mis hijas. Y resultó ser de que estaban ahí 2 personas que la estaban discipulando a ella. Y resultó ser de que cuando la estaban discipulando yo llego, y obviamente yo venía a ver a mis hijas, pero de repente veo a esas personas y yo veía que el hombre estaba orando hacia abajo y no me daba la cara, solamente oraba y oraba y oraba. Y de repente me dijo, mire, yo quiero hacer algo por usted. Y yo le dije, o sea, imagínese usted mi cara, cómo habrá sido. Si ahora, como me dice mi esposa, no sos responsable de la cara que tenés, pero sí de la que pones. Hay un amigo que en ese tiempo nos visitaba y me decía, que son cristianos, y me decía, yo, Alfredo, de verdad que yo sentía que me ibas a morder cuando visitaba tu casa. Y entonces, cuando esta persona me dice, este hombre me dice, yo quiero hacer algo por usted. Y yo yo tenía mi arma afuera, yo siempre andaba con gente que me cuidaba, etcétera, etcétera, porque estábamos todavía recién salidos de la guerra. Y entonces, esta vez llegué solo y yo acepté que la persona que me dijo era que me sentara en una silla, que iba a hacer algo que Dios le había puesto que hiciera. Y entonces se acercó a mí, se hincó frente a mí, me quitó los zapatos, me quitó los calcetines, pidió agua, me lavó los pies y me secó los pies. Yo no entendía nada, porque ya se imagina de todo lo que yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía absolutamente nada. Todo para mí eso era como algo, yo lo que me mantuve era impávido, me mantuve así quieto, esperando que este hombre, qué loco, ¿qué va a hacer o qué? Entonces de repente me lavó los pies, pero fue insufacto, en un segundo mismo, cuando él terminó de secarme los pies, yo caí al piso y comencé, eran las 8:30 más o menos de la noche de ese día 24 de abril, y eran las 3 de la mañana, y yo lloraba, pero no lloraba como, tenía 20 años de no llorar, 20 años de no llorar. Desde que me fui de mi casa y entré a la escuela militar como cadete, no había llorado. Y entonces cuando comencé,
fueron unos gritos, o sea, ya han oído ustedes, unos gemidos, ¿se entiende esa palabra? Gemidos que se oían en toda la cuadra de ese lugar, y entonces, y ya de noche, con silencio, obviamente se oían más todavía los gritos. Y era una fuerza desde adentro saliendo de mí, que a tal punto que mis ojos, los vasitos de mis ojos se reventaron. Y fue una fuerza del Espíritu Santo que me tocó. Ahora lo entiendo, pues obviamente, en ese momento no entendía nada. Simplemente dejé actuar al Espíritu Santo sobre mí. O sea, era tan fuerte, pero tan fuerte, pero tan fuerte, que me tiró al piso, no me dejó levantarme. Y lloré y gritaba, pero eran unos gritos. Eran demonios saliendo de mí. Era algo, o sea, era algo que no puedo explicar. El día siguiente yo volví a mi casa. Y obviamente pues comenzó el fin de semana siguiente, fuimos a la iglesia. A los 2 meses, 24 de abril, en mayo yo estaba predicando la palabra. Ya se imagina que yo digo, qué pastor más loco, que le acaban de decir que yo era el diablo, y cuando me saludó me dijo, mucho gusto, señor diablo. ¿De verdad? Y 2 meses después me dio un grupo pequeño para que predicara la palabra. Y yo digo, ¿cómo se atrevió? O sea, ¿cómo se atrevió a darme un grupo de personas para predicarle? Yo no sé yo no sabía dónde estaba Apocalipsis, yo no sabía dónde estaba Génesis. Pero yo lo que quería contarle a la gente que habían salido demonios de mí, habían salido, yo fui, o sea, lo que usted oyó un poquito, pero es más todavía que eso. Hay cosas que no se pueden contar aquí tan abiertamente, pero es más que eso. Y entonces yo comenzaba a predicar y le contaba a toda la gente. Yo iba a la iglesia en la mañana y quería ir a la iglesia en la tarde. Y yo quería oír la palabra. Y yo quería estar en la presencia de Dios siempre, siempre, siempre. O sea, fue una desesperación. O sea, me encontré verdaderamente. A mí nadie me lo contó. A mí nadie me dijo, mira, hay un Espíritu Santo que hace. No, yo lo viví. O sea, fue algo impresionante. Entonces, comenzó y yo predicaba la palabra. Y entonces a los tres, eso fue 2 meses después, como a los 3 años de ser cristiano, yo ya me ungieron como pastor de servidores. A los 3 años y medio yo quedé a cargo de una iglesia como de 500 miembros más o menos. Y para de contar hasta hoy, y seguimos haciendo la obra. O sea, yo lo que les quiero decir es que para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Él es capaz de cambiar todo. Así que yo a veces escucho cuando vienen personas a nosotros como matrimonios y nos dicen, es que nos queremos divorciar, es que queremos, no nos soportamos. ¿Y quién te dijo que te vas a soportar? Si la Biblia no dice que no soporte, perdón, es que no dice la gente, es que, mire, fíjate, ¿por qué se quiere divorciar? Es que no lo entiendo. Es que nadie te manda que lo entendas. Si a veces ni nosotros mismos nos entendemos. ¿Se ha dado cuenta usted que uno se levanta por la mañana y a veces dice uno, y no sé qué me pasa? Casi que uno dice, es una bolita que me sube y que me baja, ¿verdad? Y no se entiende uno mismo. Si no nos entendemos, venimos de culturas diferentes, somos diferentes, hombre y mujer somos diferentes. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a entender? Dios nos manda a que nos soportemos. Soportaos los unos a los otros y perdonaos. Entonces, no hay excusa. El matrimonio es para siempre. No hay excusa. O sea, óigame a mí hablando de esto ahora. Óigame a mí hablando de esto ahora. Si no es por Dios, si no fuera provocado por Él. Hermano, era imposible. Hay gente que me conoció a mí en la vida militar y saben y dicen, mi apellido es García Baños. Y entonces decían, ¿cómo es eso que García Baños es pastor? No, yo lo tengo que ver y ha ido gente a ver. O sea, que me convertí al Señor de verdad. Entonces, amados, estimados hermanos, que hoy tengo el privilegio de conocerles, de verdad, muchas gracias, Marcelo. No te dimos las gracias al principio, pero de verdad yo te agradezco que nos hayas dado esta oportunidad hermosa de poder compartir con ustedes este breve testimonio, que son años de situaciones
donde pues el diablo quiso destruirnos, quiso destruir a nuestras hijas. Hoy nuestras hijas son profesionales, una es médico, la otra es ingeniera, y cambió la vida. Dios puede cambiar la vida. Dios puede. No hay, si usted no escuchó nada de lo que dijimos, llévese esta palabra. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible. A veces vienen los matrimonios y nos dicen, es que nos queremos divorciar porque es que fíjese que él no mete la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Es que fíjese que él gasta mucho y ella gasta mucho, o qué sé yo, cosas triviales, cosas que basta que se pongan de acuerdo y lo arreglemos y lo hablemos y ya. No estamos hablando de balazos, estamos hablando de, o sea, nosotros somos producto de un rescate profundo de Dios. Dios lo puede hacer si le damos el espacio. Dale el espacio a Dios en tu matrimonio. Nunca le niegues el espacio. El Señor no debe ser el primero, el Señor debe ser el centro. Y si Él está en el centro de todo, tú te ubicas dentro de la voluntad de Dios, todo debe fluir, todo debe de ser posible. En Dios no hay imposibles. Es una palabra para nosotros que ha sido nuestra frase de siempre. No hay imposible, no hay. Cuando estábamos con la pareja, ¿con quién estábamos con la pareja que coincidimos? Contigo, ¿verdad? Estábamos con ustedes y ellos nos preguntaban, ¿cuál es una fortaleza de su matrimonio? La resiliencia. Porque nadie dijo que el matrimonio es un camino de rosas, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un camino de rosas en su matrimonio? ¿Quién nunca ha tenido un problema en su matrimonio aquí? ¿Se da cuenta? O sea, no es el problema que no tengamos una diferencia, tenemos diferencia. Pero ¿cómo solucionamos los cristianos? Inconcebible cristianos divorciándose. ¿Cómo solucionamos los cristianos? ¿Sabe cómo solucionamos los cristianos? Cristianamente. Usted pensaba que le iba a decir la gran revelación de la cuadridimensión y el tercer cielo, ¿verdad? No, hermano, es tan sencillo de solucionar cristianamente. El matrimonio es el mejor lugar para morir. Constantemente, muriendo para que el otro tenga vida. Óigame a mí hablando de esto. Entonces, amados hermanos, quiero terminar pues esta noche solamente diciéndoles un par de cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Obviamente, todo es para la gloria de Dios. A Dios honramos nada más con este testimonio y es Él el único glorificado. ¿Sabe usted que el matrimonio es un gran misterio? ¿Cuántos sabían eso? Le aseguro que nos casamos y no sabíamos que es un gran misterio. Porque pensamos, y los jóvenes cuando se casan, por allá están unos recién casados, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón? Es que la mujer buscando el príncipe de ojos azules, de pelo azul, de sangre azul. No es cierto, ¿verdad? Y todos creemos y nos casamos ilusionados. De verdad, ¿cuántos se casaron ilusionados acá? Todos. Bueno, ojalá que así sea, ¿verdad? Hay un libro que se llama, hay un libro que dice, si estás enamorado, no te cases. Porque llega un momento, y nosotros estamos viendo esa etapa, donde ya nuestras hijas se casaron. Mire, es lo más violento que he vivido en mi vida, les voy a contar. Yo ni en la guerra vi cosas más violentas que lo que viví hace 6 meses. Exactamente hoy, hace 6 meses. Mi hija se casó, 16 de noviembre, se casó, pero eso no fue suficiente. No había terminado de llorar por una, y el siguiente sábado se casó la otra. Eso sí es violento, hermano. Y no solamente se casaron, se van del país. Mis hijos, con quienes yo amo entrañablemente, y obviamente le he pedido al Señor 1000 veces misericordia, perdón, para que mis hijas no repitan y no se repitan. Ella es el patrón que nosotros vivimos como esposos, sin Dios, obviamente, porque ellas ahora han crecido en el Señor y saben que tienen un valor como mujeres. Amén, mujeres. Todas las mujeres tienen un valor y también los hombres tenemos un valor.
Y estamos llamados a respetarnos mutuamente, obviamente, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es un misterio. Y lo dice el apóstol Pablo a los Efesios en 5:31. En la Reina Valera dice así: por esto dejará, mire que esto lo sabemos, ¿verdad? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿cuánto? No hay relación más íntima que el matrimonio. Porque a veces defendemos la relación, claro, con los padres, somos amorosos con nuestros padres, pero la relación más íntima es la del matrimonio. Entonces, y dice, mire, ¿qué dice? Grande es este misterio, dice. Y nosotros no sabemos, hacemos matrimonio sin Dios. Y a veces venimos a la iglesia, pero sin Dios en el matrimonio. No, es que, mira, la Biblia dice esto. No, pero a mí no me hicieron así, a mí me formaron de otra manera. Es que no es ni tu concepto. Fíjese que el matrimonio no se debe hacer ni como aprendimos en nuestras casas. ¿Cuántos aprendimos en nuestra casa a hacer matrimonio? ¿Cuántos? Realmente el ejemplo más cercano que tenemos es el que vimos en nuestras casas. Y si fue errado ese ejemplo de matrimonio, venimos y seguimos teniendo el ciclo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Entonces dice, grande es este misterio. Es un misterio. Mire que a los hombres nos dice Dios, vivan con ellas sabiamente. Y a veces lo que menos somos los hombres es sabios. Y la sabiduría no humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Sabiduría para decir, sí, amor, tenés razón. ¿Cuántos hombres sabios? Eso es sabiduría de lo alto, hermano. ¿Sí o no? Pero ¿a cuántos los hombres nos cuesta en nuestro machismo aceptar que a veces la mujer tiene razón? Y sabe que las mujeres, yo creo que en Argentina también así de ser, las mujeres siempre dicen, yo te lo dije. ¿Sí o no? ¿Y quién nos toca a los hombres? Mire pues, entonces, amados hermanos, yo creo que el pastor Marcelo y los pastores acá, Juanjo, habrán más de una vez hablado de este tema de los matrimonios, porque entiendo que ustedes tienen matrimonios continuamente, ¿cierto? Y hay una clave, pero que no falla. Esta es la clave. ¿Cuántos quieren la clave? La clave del matrimonio. ¿Cuál es la clave? ¿Alguien sabe cuál es la clave del matrimonio? Hay una clave. Y Dios la da porque el matrimonio es una idea de Dios. No es una idea de los hombres. ¿Por qué cree usted que el matrimonio es una de las instituciones más atacadas hasta el día de hoy? Las constituciones de las repúblicas de diferentes países la tienen como que el matrimonio es una institución donde se forma y es el centro de las sociedades. O se deriva de las sociedades. ¿Por qué? Claro que hay un interés contra atacar el matrimonio. Pero el matrimonio no es como el demonio. El matrimonio es una idea de Dios y que la tenemos que defender, y más los cristianos, obviamente. Yo entiendo que ustedes han tenido sus luchas como nación en pro del matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, ¿verdad? En mi país actualmente, el presidente que está ha dicho que mientras él sea presidente no habrá matrimonios de otra índole, obviamente. Entonces, fíjese cuál es la clave del matrimonio. Aquí termino, pastor. Qué mal va los pastores, va. Ya casi me ponen ahí atrás que dice, deja ir a mi pueblo. Efesios 5:24. Esta es la clave del matrimonio, amados. Esta es la clave del matrimonio. Así que, 5:24 y 25. Así que, como la iglesia está sujeta, diga conmigo, sujeta. No sujeta, no. Sujeta. No está diciendo esclava. Tampoco, no esa es la palabra. ¿Verdad? Dice sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gloria a Dios.
Los hombres, ¿qué le pasó? ¿Sí o no? Las mujeres están sujetas a sus maridos en todo. Amén. ¿Verdad? La palabra aquí clave es, ¿cuál es? Sujetos. Mi esposa, siendo abogada, yo siendo militar, ella dejó entrever ahí, había una lucha de poder. ¿Sabe que a veces yo llegaba en la mañana a mi casa de andar molestando, fregando en discoteca? Porque yo tenía mi rutina también. Miércoles, Ladies Night. Jueves, Universi Reventón. Todos los días tenía una excusa para salir. Entonces yo llegaba a las 3 de la mañana y yo con un gran sueño quería dormirme. Y nosotros teníamos una cama que tenía un respaldar de metal. Y venía ella a agarrar un gancho de esos ganchos metálicos. Y cuando yo me quería dormir, comenzaba ella a pegar en el respaldar de la cama. Y ese sonido metálico. Y yo queriéndome dormir. Y ella, solo por fregar, solo por molestar, ahí pegando y pegando y pegando. Llegaba un momento en que yo miraba que ella se estaba durmiendo y agarraba el gancho yo. Y eso era continuamente. Primer tema. Ella encontró, ¿por qué les mencioné esto? Porque ella encontró la bendición. Ella fue jefe en tribunal, ella fue jefe en fiscalía. Entonces era una mujer que estaba acostumbrada a mandar. Y yo siendo comandante de batallón, imagínese usted. ¿Quién va a ceder aquí? Una lucha. Pero ella, hoy que somos cristianos, dice ella, yo encontré mi bendición en estar sujeta a vos. Vos sos, me decía ella, estar sujeta a vos representa para mí tranquilidad. O no es como pasa en algunas casas, ¿va? Que soy un ruido en la casa de abajo, en la noche, a las 2 de la mañana, y le dice la esposa, amor, hay ruido de abajo. Anda pues. No, sino que ella encuentra, o sea, que yo tengo que responder, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres lo creen así? Porque en eso está la bendición de que ella sabe que está sujeta a mí. Obviamente hay cosas que las discutimos, que tomamos las decisiones, etcétera, etcétera. Pero Dios nos manda, eso es un mandato. Eso no se discute, hermanas. Discutamos, a ver, encontremos a los abogados, encontremos el espíritu que hay detrás de la legislación de Dios cuando dijo que las mujeres estén sujetas. No hay ningún espíritu. Lo único que hay es el Espíritu Santo ordenando las cosas. Porque este es un tema de orden. No significa que las mujeres sean menos que los hombres, ni que los hombres seamos mejores que las mujeres. Y la otra clave del tema, ¿cuál es? Dice, sujeta, ¿verdad? Si una mujer se mantiene bajo respeto, o sea, está hablando de respetar. No hay nada peor, pero peor, que un hombre se sienta irrespetado. Y la siguiente dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Nada peor que una mujer en el matrimonio no se sienta amada. Yo tengo 2 hijas y se da cuenta que yo viajaba 2 horas en camino y de repente, ya saliste. ¿Y dónde venís? Decime que me querés, me amás. Mis hijas, mi esposo igual. A ustedes aquí en Argentina no les pasa eso, ¿verdad? Amados, una mujer necesita sentirse amada, no como nosotros, los hombres creemos que amamos, ¿cierto? Sino como ellas necesitan ser amadas. Entonces, ¿la clave cuál es? Estar sujetas y nosotros amarlas, ¿cierto? Y ahí se resuelve el asunto. Si una mujer siempre se siente amada y un hombre siempre se siente respetado, no hay diablo, no hay zorra. ¿Se entiende zorra aquí? No los zorrositos que andan por ahí, ¿verdad? No, zorras que andan husmeando maridos casados, ¿cierto? Entonces, no va a pasar nada. Es un antídoto, es una bendición saber que la mujer se siente amada
y el marido respetado y pare de contar hasta que la muerte los separe.